¿Cómo les va? Bienvenidos, buen mediodía, gracias por acompañarnos. Abrimos Fix Fútbol y no estamos ajenos a la realidad del fútbol uruguayo. Y entonces en este mediodía, como en el ambiente del fútbol uruguayo, Seba, nosotros también sacudimos el periodo de pases y parece ser esa la noticia con la que abrimos el programa. ¿Cómo exacto, estás, Seba? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer a nuestras puntas, dos referentes absolutos del fútbol uruguayo y bueno, también de la selección nacional. Y uno podría decir, uno saliente y uno entrante, sí, ¿es claro, un poco así? Es así, es un poco así. Eduardo Acevedo con nosotros y Alejandro Lembo también con nosotros aquí en Fix Fútbol. Edu, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento. Horas diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Con una adrenalina que por ahí extrañabas. Sí, claro, o sea, uno es... O sea, yo digo que uno se va a morir jugador de fútbol, ¿no? Pero después de jugador de fútbol me voy a morir de técnico, que son las dos cosas, las dos pasiones que me han llevado. Me sentí muy contento de estar. Yo digo más que nada que en esta función mía de analista o de... No de comentarista, digo de analista más que nada. Mis compañeros fueron todos, porque es lo que te hacía ir y lo que te hacía sentir y lo que te hacía vibrar y la pasé muy bien. Pero extraño la cancha muchísimo, ¿no? Y soy de la cancha y nací para la cancha, creo yo. Y bueno, y por eso para la cancha va Eduardo, ya hablaremos algo más del tema. Está Alejandro Lembo para sumarse a Fix Fútbol a partir de hoy. Hola Ale, bienvenido, un placer, un gusto. Muchas gracias, un gusto para mí. Y bueno, un nuevo inicio. Las felicitaciones a Eduardo, que sé que estaba esperando con ansias esta nueva oportunidad y bueno, que sea con muchos éxitos. Gracias. ¿Qué tal este rol? ¿Cómo te llega? ¿Cómo te cae? Bueno, y cómo te sentís en este momento donde, bueno, si bien esto es vinculante al fútbol, por supuesto, es otro costado, otra arista. Sí, otra función. Como dice Eduardo, somos gente de fútbol, ¿no? Nos gusta estar dentro de la cancha, somos jugadores de fútbol, nos vamos a sentir y morir siendo jugadores de fútbol, pero bueno, es parte del fútbol analizar, estar cerca, compartir con ustedes fútbol, que es lo que nos apasiona a todos, ¿no? Muy bien. Sí, dos zagueros con pasaje por la selección, dos zagueros con 1000 historias. Muchas las hemos contado un montón de veces con el caso de Eduardo, que surgen por diferentes factores, y con Ale tendremos otras tantas para contar. Yo recién hablaba antes de salir al aire y le comentaba a Ale que una de sus participaciones en la selección ha sido comentada incluso al aire por Pelusa Magallanes, el famoso partido aquel con Argentina en Buenos Aires, porque además de la jugada de él con Gallardo surgieron otras cosas, como el cruce de Pelusa con el Cholo Simeone. Entonces, bueno, también el intérprete de la anécdota le da algún condimento. Pero Ale... El fútbol tiene historias muchas, ¿no? Yo tuve la gran fortuna de dirigirlo, ¿no? Yo siempre digo que había jugadores en Nacional, y Ale es uno y de los principales, que lo podías tener 3 meses en la casa, venía el clásico y lo iba a buscar la noche anterior para que jugara y Ale era figura en el clásico. ¿En qué va eso? En carácter, en personalidad, en muchas cosas, pero lo reunía. Y aparte un tiempista, muy inteligente para jugar, y aparte querido por todos los compañeros, ¿no? Hay una condición común, además, que tienen los dos, que fueron dirigidos por Julio Rivas. Ah, sí. Cierto. Pero con Julio jugamos juntos antes. Vos sí. Jugamos juntos y en Defensor, en la selección, que él fue a la selección de la Copa del Mundo. Y después tenerlo de técnico. Y bueno, viví el proceso también de afuera de Julio con él, ¿no? Si habrá historia para contar de aquel Bellavista, dale. Y de las cosas de Julio que de repente en el momento pasaban, pero las ves ahora a distancia del tiempo y cómo nos marcó esto, ¿no? Aparte, un equipo que termina siendo campeón, ¿no? Sí, un equipo que después termina con 6 jugadores de un equipo chico en la selección mayor. Yo creo que es la única vez que pasó. Sí. 6 jugadores del mismo plantel en una selección uruguaya es mucho para un equipo grande, imagínate para un chico, ¿no? Estaba ahí Gallego Berbia, vos, Giacomazzi, Pili Paucas, y el 5 Darío Rodríguez y Darío. Y a veces alternaban Casanova y Pumar. Claro, Pumar, claro. Llegamos a tener 6 juntos, o sea, era un montón. Claro. Sí, no, pero era un equipo bárbaro, un equipo con un carácter tremendo, un equipo bárbaro. Se juntaron unas generaciones que bueno, moldeó Julio y bueno, pudimos jugar varios años juntos también, que es importante, ¿no? Que acá es difícil. Pero uno piensa en ese Bellavista y no ve a Bellavista hoy y parece una cosa de loco, una cosa increíble, ¿no? Porque vos veías ese Bellavista y después la historia de Bellavista. Yo me acuerdo cuando yo debutaba en primera, tenía 18 años, 17 años, marcaba a Bueno, Nadal y el Pocho Navarro en los 3 puntas, y de Bellavista era un cuadro pesado.
Y después toda la etapa, ¿no? A mí me da mucha tristeza ver lo de Bellavista hoy, que Bellavista no esté en la A, como repito y lo digo y aclaro. Soy de Cerro, quiero a Cerro y el cariño con Cerro, pero para mí que Rampla no esté o que esté donde esté, para mí es muy malo para el fútbol uruguayo, ¿no? Esas son realidades. Los equipos históricos tienen cierto cariño, ¿no? Que uno lo tiene de toda la vida. Tradición. Uno que yo salí de ahí Acá fue campeón uruguayo, ya viste. Exacto. Claro. También es uruguayo que hoy no pueda competir. Claro, es increíble. Es lamentable y bueno, ojalá que pueda encontrar alguna salida. O sea, que me estaba acordando, ¿no? De aquel equipo, ¿no? Aquel diferendo cuando no los vendían, las garrafas. ¿Vos llegaste a participar de eso? Sí. O sea que podemos decir que vendiste garrafas también. Bien, increíble. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se Sí, acuerdan sí, que no, había un tema ahí con no los vendían? Pedían un dinero Ahí muy está. importante para nosotros, ofrecían un dinero importante para nosotros y teníamos 6 meses de atraso que no nos pagaban. Claro. Y no nos querían vender y nosotros no veíamos salida y era increíble. Y, bueno, Y fueron a vender garrafas. Porque había un dirigente que era así, ¿no? ¿Cómo era la jugada? dirigente de Bellavista que Vendía garrafas. tenía Riogas. Ahí está. Y nos fuimos. Y todos los canales atrás de ellos. Pues habían sido campeones de la liguilla y claro, estaban vendiendo garrafas. Entonces, claro, para los medios era tremendo. Era algo especial, diferente, divertido era en realidad verlo. Para ustedes no. Para ustedes es No, divertido. para los Estamos medios. horrible. No, y ¿sabés qué? Para la gente que mira Y era chocante, ¿no? chocante, pero a la vez divertido. Bueno, Como sí, veía ese claro. campeón y andaba con una garrafa, ¿entendés? Y en el O sea, hombro. era bien de esas cosas que hoy no pasan, pero el fútbol uruguayo. ¿Y para Julio? En otro lugar no. Otro fútbol uruguayo, yo creo que ha Otro, evolucionado otro, mucho. otro, Gracias claro, a Dios otro, ha evolucionado otro. mucho y esas cosas ya no pasan. ¿Te imaginás Julio, no? Sentado en la casa mirando y con las garrafas. Esos son mis muchachos, mis gladiadores. Imagínate. Tremendo, ¿no? Qué bárbaro, qué época. Qué divino, Julio. Qué Qué época, ¿no? ¿Es en esa liguilla también donde Julio hace entrar a la tercera para mezclarse con los jugadores Peñarol? ¿Fue ahí que se dio eso? La misma. Hace entrar un equipo de tercera primero para que la ebullición de la gente, eran 80.000, 60.000 personas en el estadio, todo de Peñarol. Claro. Había 4 de Bellavista y nuestros padres. Claro, el estadio explotó. Cuando salimos nosotros, ya viste que después de la ebullición esa de la salida, baja. Claro. Bajan los fuegos artificiales. Salimos nosotros como salíamos Como en si la nada. SASI con 20 personas. Nadie nos daba bola aparte. Las cámaras estaban todas allá, todos con los de la tercera. Nosotros salimos, estábamos en la cancha. Qué bárbaro. Impresionante. Nada, qué maravilloso. Bueno, todo esto en medio de un periodo de pase se va que continúa con algún movimiento, no con confirmaciones, pero bueno, sí con algunos indicios. Hace un rato estuvo en Fix Radio Flavio Perchman y habló de algunas situaciones puntuales de lo que tiene que ver con Nacional, y el clásico famoso por Barcia por ahora se mantiene. Exacto. Por ahora sí, dependerá un poco de Independiente, ¿no? Y también de lo que terminen por hacer los grandes. Yo me acuerdo que en algún momento hablé con personas cercanas al jugador y era Vox Populi que Boston River le compraba a Independiente parte del pase de Barcia o la ficha de lo que Independiente está buscando que le compren y se lo cedía a préstamo nacional. Sin embargo, quienes están en el entorno del jugador decían, a nosotros solo nos llamó Peñarol. O sea, ¿se entiende? Sí, sí. Es como que en realidad al jugador lo llamó Peñarol, pero con Boston y con Independiente negocia Nacional. Sí. Pobre jugador. Es decir, caminos diferentes para llegar al mismo futbolista que definitivamente fue de los extremos más interesantes que tuvo el campeonato, Baltasar Barcia. ¿Y cómo va a quedar el tema? Y bueno, hay que esperar. Bueno, esa es la gran incógnita, ¿no? Las posibilidades más grandes que la tiene. Y lo que pasa es que yo no sé, a ver, a mí me parece que Boston River quiere comprar la ficha del futbolista. Lo que me dijeron de Boston era que al monto que Independiente le había puesto en este momento, Boston River no podía comprarla. Estaban buscando bajarla, de alguna forma. Y en definitiva, si eso sucede, el jugador pertenecería a Boston y después hay que ver quién negocia con Boston. Si negocia Nacional o si negocia Peñarol. O si Peñarol va por el camino de afuera y trata Peñarol de hacerse del pase del futbolista, buscando una negociación conjunta con el Pachuca por Vallejo. Y los trae los dos. Sí. Porque eso de Vallejo está arriba de la mesa. Pero lo de Vallejo con México, con el grupo Pachuca. Él está en León. Pero está en León. ya viajó allá, Ya está. Sí, ya está. Ya lo O sea, presentaron, ya está Vallejo que entrenando. venga acá no va a venir. No sé, No, Y puede ser cedido. no Eduardo. sé, Eduardo. sí, pero Mirá que pasan cosas en los periodos de pase. Hay versiones que dicen que estaba acordado que el club mexicano lo adquiría
lo tenía un tiempo y después se lo prestaba a Peñarol. Que esa era la cuestión que se había hablado. Yo pienso que lo de Vallejo es un diferencial, ¿eh? Sí, sí. Si vienen Vallejo y Abel juntos, la dupla ofensiva más importante del año, porque fue así, en parte el campeonato de Liverpool, la regularidad que tuvieron ellos, es un golpe grande para el fútbol uruguayo, para bien, ¿no? Para Peñarol. Pero lo demás, ojo, porque una cosa es Abel solo, una cosa es Vallejo solo, una cosa es Vallejo y Abel. Sí, es lo que hemos hablado siempre. ¿Quién le va a hacer fútbol a Abel Hernández Claro. si por bandas Peñarol está buscando gente y no lo concreta? Es un tema, ¿no? Y bueno, y lo de Barcia viene también un poco por ahí, ¿no? Sí. ¿Y quién lo necesita más hoy? ¿Nacional o Peñarol a Barcia? Yo creo que los dos precisan extremos. Yo sé que sí sale, pero... Sí, yo creo que el fútbol uruguayo, ya de por sí, laterales y extremos, es lo que menos sacamos, ¿no? Nosotros tenemos buenos 9, buenos volantes, centrales, goleros, pero generalmente nos cuesta los jugadores por afuera. Nacional y Peñarol siempre están buscando extremos. Nacional tiene a Juan Cruz, por un lado, pero está buscando a Barcia, está buscando a... Se le fue Vallejo, Villalba, ¿no? se le fue a Villalba, que terminó no haciendo un año como se esperaba, como había arrancado. Y Peñarol está en la misma búsqueda. El año pasado se lastima Cabrera y Sí, se quedó estuvo sin ciego teniendo... No, quedó Rengo, no quedó sin extremo. Tenía Sí, sí. 2-9, hablaban de si se podía jugar Maxi Y Arezzo. y Arezzo, pero la verdad que lo que le quedó fue Rengo por un lado y, Sí. y le costó muchísimo. ¿no? Eso que dices es tan claro como, si se quiere, inexplicable, ¿no? O qué explicación se le puede encontrar ustedes que laburan en clubes, vos que has trabajado también en formación. ¿Falta formar abajo? O es que los pibes llegan y, no quieren ser laterales de izquierdo o derecho, no quieren ser volantes y les cuesta un poco más la función? ¿Por qué no podemos sacar jugadores por afuera? Yo creo que es un tema físico, un tema de que el jugador con velocidad se cotiza mucho y nosotros no tenemos jugadores de gran velocidad en el fútbol uruguayo. Te lo pones a ver y a nivel selección lo mismo. Los extremos son los más complicados. Generalmente estamos yendo a buscar afuera. Bueno, ahora no es la excepción, ¿no? A mí me Los pasó... jugadores que están hablando son de afuera, no hay mucho. Y no hay... Diría en muchos lados del mundo, ¿no? Eso en los puestos más caros. Esos puntas, sí. Pero a mí me pasó un defensor, Ale, que yo tenía, se da casualidades, ¿no? Cougo Piquerés, vamos a poner un ejemplo. Cougo era extremo izquierdo, Piquerés era un volante. Era Piquerés volante por izquierda, zurdo. Y yo veía que la potencia que tenían los dos, yo los tenía que llevar de lateral para que el lateral creciera. Tenés que hacerlo también al lateral. Porque es muy difícil que vos llegues a formativas o aspirante y digas, ¿de qué juega de lateral? Sí. Nadie te dice juego de lateral. ¿Es verdad o mentira? Es verdad, es verdad. Sí. Y hoy es el puesto de los puestos más caros del fútbol uruguayo, del fútbol mundial. Sí. Hoy un Roberto Carlos, un Cafú, fueron estrellas mundiales brutales. Y bueno, transformamos, y por otro lado tenías un Nino y al Zorrito Suárez. Y que antes, mientras formaba yo a Piquerés y a Cogo, trabajaba Suárez por izquierda, que también lo hizo perfecto. Pero vos tenés que muchas veces hacerlos a los laterales. No es que te vengan de chiquitos y te digan, yo juego lateral. O un nene está jugando a la pelota y dice, ¿de qué te gustaría jugar? Te dicen, de 9, de golero o de defensa. Sí. Son los puestos que eligen los niños. Entonces es un puesto que los técnicos tenemos que hacer. Ahora, en Brasil, pululan. Sí, claro. Porque es un puesto requerido ya de niño. Y hoy en día los laterales son los que te marcan la diferencia, muchachos. Tiene mucho que ver también con la forma y la naturaleza de la historia, la cultura o hasta la idiosincrasia del fútbol uruguayo, donde los laterales eran laterales marcadores. Y decían marcadores. Porque vos en Brasil le decís al lateral o a un pibe, venía a jugar lateral y el pibe sabe que te llega 40 veces el área de frente. Y equipos de respuesta, Capaz ¿no? Uruguay no. siempre fueron de equipos de respuesta. Claro. Ahí tenés una explicación, me parece. Es que es una así. explicación lógica. Sí, total. Pero por eso tenés que llegar a formarlos vos. Claro. O sea, no es que vas a encontrar... Capaz que ves un pibe que es central, de defensa central o que es un volante, y que tiene explosión, que tiene cambio de ritmo, que tiene buen manejo, y lo transformás en un gran lateral. Y que no es lo mismo un jugador lateral de cuadro grande, Nacional, Peñarol, que atacan el 80% del partido,
casi todos los partidos del año, de mitad de cancha para adelante juegan a laterales de equipos que tienen que marcar, que tienen que de transiciones, que no salen tanto. A mí me pasó una cosa con el Pumita Rodríguez el otro año, cuando vino a Nacional. Y yo digo que el lateral de Nacional tiene que llegar a raya de fondo, muchachos. Sí. Y el Pumita, el primer periodo de él, los primeros 3 meses, llegaba a 3/4 y daba el pase para atrás. Y yo lo critiqué un par de veces y me saqué el sombrero en la segunda parte del año, porque ya el Puma llegaba a raya de fondo y seguía de largo también. O sea, es soltarse y es sentirse. Ahora, si un lateral de cuadro grande no tiene llegada a raya de fondo, sí, hoy no sos cuadro grande. Tiene que ser más puntero que defensor. Claro. A mí me llamó la atención cuando Nacional manejó ahora, en este periodo de pases, que se iba a quedar con Patiño y los 2 pibes. Frugone y no me acuerdo el otro muchacho cómo se llama. Fue uno de los últimos descendidos por el entrenador. Un nombre... Coleto me sale, pero no es Coleto. Sí. Bueno, en fin. Pero es llamativo, ¿no? Que Nacional te diga, yo me voy a quedar con 3 laterales, de los 3, 1 internacional, que tampoco es que se afirmó titular indiscutido. Por algo terminó yo creo que le jugando tiene mucha confianza. Romero. Creo que el cambio Jackson le tiene... Sí. Entra mucho en su modelo de juego, Patiño. Y los chicos de abajo tienen que darle lugar. Es un buen momento después de ganar un campeonato, a los chicos que están pidiendo cancha. No es muy común, y más teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que tenés en otro, ¿no? Sí. Como delanteros, como defensores, volantes, pero en algún puesto y creo que tienen buenos jugadores abajo como para... ¿A vos te llamó la atención que Nacional fuera a buscar a Maxi Silvera? Porque dijiste, te tiro porque dijiste ahora tienen tanto arriba, mucha cosa y... Sí, por la cantidad de jugadores que tienen en el puesto, no por el gran año que tuvo, y porque políticamente también es una movida después de la de Coelho con Nacional. Es como una revancha, ¿no? Que bueno, también en el global influye. Pero futbolísticamente también fue un jugador desequilibrante el año pasado. ¿Tendrá mucho que ver lo que corre, pensando en el modelo Jackson Viera? Que todos corren, es como que no. Sí, viste que el modelo de Jackson Viera, el que conocimos por lo de Boston, era un modelo con jugadores por fuera, con sistema táctico, un 4-3-3, que en ese sistema todos estos delanteros no entran. Claro. Sí en el modelo, porque es un modelo donde llega con mucha gente, pero creo que va a tener que cambiar el sistema táctico para que puedan jugar más de los puntas que tienen, ¿no? Maxi, Carneiro, Diente, ahora Silvera. Son 4 jugadores para 2 puestos. Y todos muy diferentes, pero ninguno con la característica de ir por afuera, hacer la banda, ¿no? Exacto. Si bien Silvera, por su entrega, puede llegar, no es su puesto. Claro. Sería adaptarse. Puede dar una mano, pero no Hoy nombraste a Juan Cruz, sería un extremo natural, claramente. Y que ya ha hecho sus primeros minutos, ha hecho bien esta mitad de año, y yo creo que va a ser... Este año es el año de Juan Cruz, ¿no? Para explotar y debería. Y debería, porque es un tremendo jugador. Termina ganando un campeonato, haciendo un gol en las finales. Hoy, con todo eso, ya la confianza, la gente que lo conoce, el apoyo atrás, tendría que ser... Cómo a veces el jugador hace determinado clic, ¿no? Porque por más que me digan, está bien, llegó a Nacional y estaba súper rodeado. De un semestre al otro, el cambio Juan Cruz de los Santos fue tremendo. El jugador en River no encontraba la vuelta. Yo sé que River no le encontraba la vuelta. De hecho, bajó. Pero fuera de eso, él estaba apagado, como dice Leo. La confianza es todo. El mismo jugador con confianza o sin confianza, en el mismo equipo es todo. Y bueno, llegó, se le empezó a dar de poquito y con buenos rendimientos, algún gol. Y eso ya ahora, yo creo que vamos a ver aquel jugador que salió en la juvenil y que lo veíamos que era picante, ¿no? Bueno, Nacional en el periodo de pase, entonces, buscando cerrar alguna alta más, Flavio confirmaba acá en Fix Radio que ya estaba Maxi Silvera, que ya está el colombiano, que llega para jugar como volante, es una apuesta, un volante de 20 años. Y también que va por algún nombre puntual para cerrar por estas horas. Se está esperando por lo de Barcia. Y Flavio dejó entrever que podía darse la llegada de un lateral uruguayo que está jugando en el exterior. Por ahí lo entraron a pinchar en las respuestas, en las preguntas. Y surgió el nombre de Domínguez, el chico Juan Cerro Porteño, que sería por el cual aceleraría Nacional en las próximas horas. Además
de un zaguero que se sumaría para reforzar las filas tricolores. Eso en cuanto al plantel y en cuanto a las noticias del equipo tricolor, que además va a tener a Verón Lupi, muy buen aporte, Buen jugador. el argentino, Buen jugador. muy buen jugador. Y el chico Vera, que llega de River Plate con una buena zurda. Es el típico jugador de eso que perfectamente hubiese jugado en el Boston River de Jason Viera. Sí, yo creo que apunta bien Nacional. Ahora- Apunta bien, veremos después cómo en la cancha logra conectar ese tipo de jugadores. Pero a ver, me imagino, ¿no? Y ustedes que son entrenadores mucho más, me imagino, y si no me corrigen, teniendo tantos jugadores de buen pie, vos visualizás buenas cosas. Después hay que ver cómo los organizás para que exploten de la mejor manera. Lo más Ahora, difícil. si tenés todo de mitad del campo para adelante, tenés todo buen pie, y tenés que esperar buenas cosas. ¿O no? Hay que hacerlo jugar juntos, ¿no? No, está bien. Es lo más difícil. Porque el fútbol no es individual, o sea, las condiciones las tienen todos. Cuando los equipos funcionan bien, cuando juegan juntos. Y hacerlo jugar juntos es lo difícil. Y cumplen las dos funciones, no solo atacar. Claro. Claro. Está bien. Ahora, ¿Lucas Morales hizo uso de la opción Olimpia? Creo que sí, ¿sabes? Porque no sentí más nada. Sí. Ya, pero no te olvides, se fue a mitad de año Lucas Morales. Ah, capaz que es hasta junio, decís vos. Creo que era un año. Ah, ta. Yo pensé que ahora era el No. periodo que tenía la No, y opción. aparte en Olimpia estaban muy contentos con él. Sí, no, hizo goles, hizo todo. Por eso. Por eso empezaría un jugador importantísimo nacional también, ¿eh? Otro por el que Nacional espera y espera alguna novedad en las horas siguientes es por lo de Araujo. Es una expectativa que tiene Nacional pensando que César. pueda llegar César y que se pueda ir Oliva, cosa que todavía no está concreta. Yo no sé si dijo Flavio, si lo dijo hoy, pero a nosotros la semana pasada en la radio nos dijo que el 30 de diciembre, o sea, mañana, iban a saber si Araujo jugaba Nacional o no. Bueno, esa es una de las versiones que maneja Nacional. La representación del jugador habla de un plazo un poquito más adelante, por ahí 10 de enero. Ahora, digo yo, ¿no? Se vaya o no se vaya Oliva. Nacional necesita otro volante más. Vamos a poner un ejemplo que Nacional, viste que al final jugó con los tres volantes, ¿no? Con Boggio, con Oliva, con Lucas. Lucas Rodríguez. Él quiere jugar así y uno de los tres se lastima. ¿Quién? ¿Quién juega hoy? No, claro. No, pero te quiero decir Sí. que Necesita Nacional, un más par. allá de que sea César o no César Araujo, Nacional es lo que yo decía en programas anteriores. Nacional para mí necesitaba más por fuera, todo por fuera que por dentro. Porque por dentro hasta media punta tenés Nico Lodeiro, tenés El Diente, tenés y de 9 tenés Carneiro, tenías a Ebre, tenés a Maxi, tenés... Ahora, el tema es, se te va a Villalba, tenías solo Juan Cruz. Por derecha estaba Rengo. O sea, no tenía... La prioridad es, yo hubiese hecho prioridades por fuera. Lo que pasa es que la gente compra el gol y el que te quita el gol. Es como decía Ale al principio, Lembo. O sea, ahora, ¿qué pasa si vos querés jugar con los tres volantes como Nacional en un momento se sintió necesitado de jugar? Oliva, Boggio, Lucas Rodríguez. Querés mantener eso y uno de los tres lo suspenden o se lesiona. Yo no veo un recambio para esa posición de Nacional. O sea César Araujo o no, tiene que traer otro volante. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo, y esto lo vengo sosteniendo hace varios programas, que Jackson Viera nos comentó en la radio que él quería un volante alto. Pero bueno, también- Araujo no es ese volante alto. No, Y el colombiano que cerraron la semana pasada tampoco. Sí. Y que también es volante, ¿no? Sí, pero es Falta una uno, no sé quién es. Pero Todavía es una todavía no apuesta, está. ¿no? Sí, pero más allá de que necesites un volante alto o un volante bajo. Yo digo, vos jugás con los tres. Si uno de los tres se suspenden, Está, pero si viene uno alto. cambiaste las características de juego de nuevo. Está, pero Sí. Porque no tenés. Lo que no sé si se queda Oliva si jugarían los dos con el sistema de Jackson, por lo menos a nivel local. A nivel internacional es diferente, ya capaz que con dos jugadores más de marca. Pero Porque- quedándose Oliva, Lucas Rodríguez, Boggio, Y Araujo. por eso, olvídate que no venga nadie. Yazo juega con los tres. No, pero alguien tiene que Ah, venir. van a jugar dos. pero ya son- Incluso Lodeiro también está ahí, ¿no? Por eso te digo. Claro. Yo creo que es Oliva o Araujo con uno de los otros del Ahí va, mejor pero por pie. eso, ese 4-3-3 ya no sería un 3. Porque es un 2-1 más que nada. Sí, yo creo que el modelo que va a usar va a ser dos volantes. Sí. A nivel de local, por lo Pero menos. por ¿no? eso, pero viste que cuando se necesitaba, decían que se Sí. necesitaba otro volante, porque Nacional el gran déficit que tuvo en el clásico del 3-0, que fue la superioridad numérica de En la mitad de la cancha. mitad de la cancha, Totalmente. fue tremendo.
Entonces ahí Nacional se empezó a hablar de que necesitaba el tercer volante. Y le salió bastante bien con el tercer volante. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que pasa es que esa tarde Peñarol le puso 5 en el medio que le daban libertades a Leo Fernández, pero que le ponía a trabajar a todos los demás. Pero ¿no? Silvera bajaba con el 5 rival, claro. Bajaba Silvera, el otro, el que menos trabajaba. Bajaba Silvera, estaba sano el Cangrejo Cabrera. Y estaba sano el Cangrejo, ¿no? Y bueno, sí, Nacional juega con Mereles y Otero en las dos puntas. Y eran verticales, no en curva para ayudar al medio. O sea que esa es la diferencia, ¿no? Cómo bajarse en curva si sos un volante más, porque no es siempre bajar en recta. Fue el día que debutó Patiño prácticamente, casi que no pasó el ataque. Pasaron muchas cosas en ese clásico, ¿no? Jugó Patiño, sí. Debuta Goulart y juega Goularte de lateral derecho. Sí. Que hace un gol. Sí, y hace el gol. Y genera el primero, ¿la verdad? Y genera el primero, ¿verdad? Asiste para el primero y tiene la virtud de estar ahí en el rebote del segundo. Sí. Fue un partido súper especial, muy diferente, casi que atípico. Sin gente. Y también todo raro el partido. Yo creo que fue un partido que marcó el año, en el sentido del transcurso del campeonato. ¿Y sí? Primera vez, no sé, Ale, si vos tenés memoria, hecho, un clásico en la segunda fecha. No. Clásico en la segunda No me fecha. acuerdo y que marcara tanto, ¿no? Pero es como yo decía acá, Ale, que vos tenés mucha experiencia en Nacional y en todos los años vividos. Clásico en la suponete, jugás un clásico en la segunda fecha y te va como te va. ¿Cómo bancás los 13 restantes partidos? Sí, hasta que llegue el otro clásico. Hasta que llegue el otro clásico. Que te puede que sacar no tenés. Y en este caso tenías 13 partidos de campeonato que Nacional ganaba, pero prendías un fósforo y reventaba el parque. Porque era así. Al punto que cambiaron el entrenador. No, pero ibas ganando el mucho. entrenador llegó a 80% de los puntos ganados, ¿no? Sí, claro. Porque cambio de entrenador, bueno, pero... Pobre Peirano, ¿no? Lo jugaron fuerte. Pero un jugador de Nacional y ganaba Nacional. Perdía una pelota, no te miento, el Parque Central era el murmullo ese de no podían perder una pelota después del clásico ese. Son 13 partidos más que tenés que jugar. ¿Y cuánto falta para el clásico siguiente? Imagínate todo lo que pasó. Y eso fue lo que marcó el año, ¿no? Creo, futbolísticamente. Era el día que debutaba Cortés, el chileno también. Es cierto. Que le saca una pelota a Maxi Gómez ahí. Esa fue. Claro, fue la única, ¿no? Que tuvo Nacional en el partido. Prácticamente fue la única. Partido 1-0 ahí, ¿no? 1-0, seguro. 1-0. 1-0 y enseguida casi después viene el gol de Goularte para el descanso. Sí. Bueno, veremos si Nacional tiene novedades en estas horas antes de fin de año o si ya los rumores y las negociaciones nos van a pasar directamente al momento de las firmas y las presentaciones. Nacional va a ser el primer equipo en arrancar la pretemporada, va a arrancar unas horas antes que los demás. Se anuncia que va a empezar el sábado, el 3 de enero, con las primeras evaluaciones y bueno, va a salir un poco antes a la cancha para ya empezar a afrontar la pretemporada y los amistosos que tienen algunos ya definidos, como por ejemplo el de la competición que AUF va a llevar a cabo, que lo va a enfrentar al Deportivo Maldonado. Sí, exacto. Y en el contexto de un descanso eterno, ¿no? Porque la verdad, ¿cuánto hace que están descansando? Y casi un mes. Y ahora, y le queda todavía una semanita más, la verdad. Eterno para ustedes los periodistas. No, pero Eduardo, en serio. Pero usted no tiene noticias. Pero fuera de eso, la verdad. Lo necesita, 20 días necesita. No, 20 sí, pero 40. Bueno, y pará. 40 los de Peñarol Nacional, decís vos. 40 los de Peñarol Nacional, los demás. 8 de noviembre. Una locura, 2 meses. 8 de noviembre Aparte termina la arrancar última de nuevo, por competencia. más que te hayan entrenado, hoy son mucho más profesionales los jugadores. No digo que los anteriores no lo sean, sino que se marcan determinados trabajos, parámetros, se los conecta todo el tiempo, que le miden, que no le miden, todo eso. Ahora, igual arrancar a entrenar con un plantel. Entonces me imagino, no es lo mismo entrenar en tu casa, salir a correr, no es lo mismo. No te creas, mira que el descanso más que nada es mental hoy. Sí. No se descansa, no se para como se paraba antes, 10 días que no haces nada. No podés. No podés. Pero aparte Ahora el cuerpo llevas te tu lo GPS pide. con tus trabajos, los haces. Lo que sí no tenés la presión de los partidos, todo eso. Recuperás lesiones, golpes que siempre venís. El jugador de fútbol juega siempre con dolor. Todos los domingos juega con un dolor distinto. De alta presión, y es así. Entonces, lo que recuperás es el físico, la cabeza, pero seguís entrenando a muerte porque si no, te sacan una ventaja grande que ya no existe. Está bien, pero la cancha, el trabajo táctico, el estar con los compañeros, el vestuario. Casi 2 meses sale. No, 2 meses para jugar, Seba.
Sí. 2 meses entre que vimos el último partido, pero ellos, el 5, están trabajo táctico, trabajo físico, trabajo de todo sentido, Claro. preparación. Pero el 5, es que el 5 de enero llegó. El 5 de enero. Está, pero terminaron de jugar el 8 de noviembre. Salvo los grandes. Los Sí, demás. yo hablaba de los grandes. Los demás es un montón. Sí. Es un montón. Y seguramente lo estuvieron entrenando algunos días Eso más, te iba a ¿no? decir, Sí. muchos de esos equipos se quedaron entrenando en diciembre, Sí, ¿no? algunos. ¿Y qué onda con esas prácticas después de competir? Cuando no tenés un objetivo lindo en el horizonte. Pero ahí faltan otros. O sea, el objetivo lindo en el horizonte son las Pero vacaciones. ahí ¿no? es como dijo Ale, ahí pasan otras cosas. El jugador, yo creo que Uruguay siempre fue bastante profesional el jugador, lo que pasa es que hoy hay más material, más cosas para agarrarse. Desde mi época de jugador de chico me daban, cuando me iba a vacaciones, me daban una lista de cosas para hacer. Claro. Pero desde chico, te lo digo, de 17 años yo tenía, ya me daban la lista y te decían que eran muy estrictos en aquella época en el pesaje. En el pesaje. Vos podés llegar, volver acá entre tanto y tanto, eso nos decían. ¿Cómo llegás a eso? Más que en la musculación. Hoy tenés trabajo en musculación y como dice Ale, vos terminás esas semanas después. Si tuviste dolores, te lo tratás de recuperar, tenés los aparatos, tenés cosas, te mantenés. Porque aparte el jugador sabe que el que no hace nada, hoy en día no hay jugadores de esos, pero el que no hace nada, cuando volvés, Se nota. no, te morís. Claro. La diferencia es abismal. Te morís. Sí. Y el cuerpo del jugador, yo me acuerdo que cuando teníamos vacaciones, que éramos muy pocos, porque nosotros teníamos la liguilla, que la liguilla se terminaba en enero. Qué lindo torneo la Era liguilla. la mejor de todas. La mejor de todas. Fua, La mejor- tremendo. el enero jugaban los 6 y doble jornada. Había, a veces, para casarme, yo me acuerdo, y no sé, tenía que rezarle al cielo que no se suspendiera un partido, porque ya no me podía casar. Porque yo me casé en febrero, por ejemplo, los primeros días de febrero, y era un lío tremendo. Pero no te miento, para marcar todo. Y hoy está más organizado, pero ojo, toda la vida pasaron estas cosas. Toda la vida pasaron estas cosas. Recordémosle a la gente, porque el público se renueva, que cuando Eduardo se casó, estuvieron los planteles de River y Boca en la fiesta. No, maravilloso. Sí, eso sí. Una cosa de locos. Y la cuerda de tambores, que Y no la era cuerda. lógico. Y la cu- Qué lindo. y pará, pero te caíste en la cuenta de algunos invitados en México después, ¿no? El zurdo López, el técnico de Boca, en ese momento, después era técnico de Chivas. Entonces, yo voy a jugar contra él y él me llama ante el partido. Y yo rival, ¿viste? Él técnico, yo jugador. Me dice, Eduardo, yo fui a tu casamiento. Y es verdad. Y le digo, Qué sí, divino. claro, me acuerdo. Sí. Y estuvo en mi casamiento con todo el plantel de Boca. Pará, una cosa que en su momento no preguntamos. ¿Tuvieron una actitud discreta o se sacaron fotos con discreta, los novios? discreta, Tranquilo, discreta, tranquilo. discreta. No hay foto con los novios, Ellos, digamos, ¿no? yo creo que sí que hay alguno. Creo que sí. Pero ellos me manda a decir los que cuidan la puerta, que dan la puerta del lugar, dice, y ya había entrado la cuerda de tambores, ¿no? Entonces los tipos estaban asombrados, porque no era normal que se apareciera una cuerda de tambores en un casamiento y en el parque hotel. Claro. Entonces yo le digo, sí, que pasen, que no sé qué. Y todo, remerita, pantalón largo, ¿no? De cosas, y todos parados en una punta y mirando. Y después lo fui a saludar, estuvimos hablando, y le digo, sírvanse lo que quieran. No podían comer nada, porque estaban en pleno campeonato de Copa concentrados ahí. Montevideo. Copa Montevideo era, Juan Peñarol Nacional, River Boca. Y bueno, son anécdotas, ¿no? De las cosas que pasan en el No, fútbol. y aparte alojados en el mismo hotel, River y Boca. Claro, estaban River y Boca. Imagínate hoy, ¿no? Sería imposible. El Enzo estaba con River y se puso y bajó al casamiento, estaba invitado Enzo, y Enzo bajó al casamiento, estaba ahí, y todos sabían aparte por Enzo de que que se casaba, Era vos. y los jugadores estaban mosqueando, ¿viste? Entonces cuando yo dije, tengo que entrar. Qué divino. Le hiciste el guiño, sí, adentro, muchacho. por Qué favor. historia. Bueno, hablando de casamiento, se casó Matías Arezzo hace algunas horas, ¿Verdad? por ejemplo. vi ¿no? alguna foto ahí. Ahí no tuvo que programar tanta cosa, ¿no, Eduardo? No tuvo que rezar nada. El calendario se lo permitía. Hoy se respeta un poco más el calendario, ¿no? Sí, sí. No, pero te miento. Yo conozco jugadores que tuvieron que suspender bodas día antes porque llovió y le cambiaron el partido. Fernando Morena, en la época, se casa, el civil, creo que el civil, no la iglesia, tuvo el partido y se fue. No, en la iglesia. Claro. Tuvo partido y se fue al casamiento. Jugó en la tarde y se casó en la noche. Y si el partido era el otro día,
iba a estar en la iglesia así parado y la fiesta no iba a ir. No, una cosa de loco, ¿no? O sea, eso es lo que pasaba antes. Ojo, Sí, o no jugaría ese partido. Pero no había la licencia obligatoria, o viste que la mutual después se puso fuerte, en respetar los tiempos. Sí, ahora sabés que entre el 10 de enero y el 30 de enero generalmente están de licencia los jugadores. Sí, claro. Ahí no puede ser raro. Pero todos los jugadores de fútbol nos casábamos. Mirá, Tenés que casarte ahí. Nos casamos Chifle Barrio, yo, el Enzo, Salazar, pero nos casamos todos un día, 2 días de diferencia. Porque era el momento que podías agarrar. Qué bárbaro. Ale, ¿te siguen diciendo los hinchas nacionales a ver si tenés músculo de levantar copas? ¿O ya cayó un poquito en desuso esa frase? No, me sigue demostrando mucho cariño a la gente nacional. ¿Y te sigue generando lo mismo vos? Sí, a mí me dio un poco de vergüenza, ¿no? Ahora ya te da un poco de vergüenza. Siempre me dio. ¿Sí? ¿Siempre? Sí, siempre fui bastante tímido y bueno, a veces quedo hasta como... como medio distante, digamos, medio distante, frío. No sabés cómo reaccionar, ¿viste? Cuando hablan bien de vos, así es. Pero sí, siempre me mostraron un cariño enorme y hasta el día de hoy. Claro, es una época que para Nacional significa muchísimo, porque son muchos éxitos, pero además corta una racha de muchas decepciones. No solo es el quinqueño, sino que también está, salvo el título del 92, el famoso quinqueño de los chicos. Entonces casi que en una década Nacional prácticamente no salió campeón. Es muchísimo para su historia. Y bueno, después viene todo ese cambio de timón. El primero lo da el Nacional del 98, ¿no? Con la conducción de León, pero después el ciclo donde Ale fue protagonista. Y bueno, y después viene el pasaje al fútbol europeo, la chance de la selección y un montón de historias. ¿Cómo la ves a la selección hoy, Ale, a la distancia? Bueno, me gustó lo primero que vi de la selección en este proceso, me gustó mucho. Un cambio totalmente en el sentido de nosotros fuimos un equipo de respuesta, ¿no? Sí. Y fuimos un equipo que propuso, que fuimos al frente. Yo realmente en mi vida no había visto jugar la selección como esos partidos, pero no pudimos mantenerlo, ¿no? Yo creo un poco también porque los jugadores han cambiado de equipos, han bajado sus niveles. Hoy si ves los jugadores que tenemos en la selección, que eran los mismos que teníamos en ese momento, no están en el mismo nivel. Entonces eso ayuda. Más algún tema que ya se conoce públicamente que de ese trato, de ese que no hay esa ida y vuelta entre el entrenador y los jugadores, ese vestuario. Es difícil, ¿no? Yo digo que la diferencia de edad a veces nos separa mucho. Nos pasa a nosotros con nuestros hijos, a veces claro. Que diferente de cabeza, diferente de cómo llegarle. Y yo creo que está pasando un poco en la selección, ¿no? ¿Y te resulta incómodo la idea esa del nexo que se está hablando? Y creo que ahora ya bajó un poquito el tema, pero se habló bastante. Me parece raro, ¿no? Raro. El entrenador yo creo que tiene que tener el plantel ya con alguno de su cuerpo técnico, si no es él personalmente, tiene que manejarlo y tiene que tener ese feeling porque son los que están peleando por él dentro de la cancha. Entonces, el plantel tiene que estar contento, afín con el entrenador y pensando en ese solo objetivo, ¿no? ¿Te pasó alguna vez como jugador de repente de participar en un plantel donde el técnico no le encontraba la vuelta o no tenía buen vínculo con el plantel, pero ustedes dijeron, bueno, esto hay que ganarlo, después vemos el resto, pero acá hay que jugar y por el prestigio, por la gloria, por la camiseta, por la plata todo el plantel, porque también victorias en el fútbol son premios. Entonces, ¿te pasó una vez? No importa dónde, ni quiero que me pasó de que fue positivo porque el equipo, titulares y suplentes, todos nos unimos en el mismo objetivo. Era como, teníamos una distancia, porque muchas veces pasa que los que juegan tienen distancia, pero no tienen distancia, pero los que no juegan sí. Esos son los grandes temas pero ahí el equipo se juntó, éramos todos peleando por el mismo lado, más allá que el entrenador también quería pelear por lo mismo, pero con ideas que capaz que no... Sí, o los métodos. Exacto. Pero siempre en los cuerpos técnicos hay o el profe o el segundo o alguien, cercano. Si no es la cabeza, alguien que tiene un vínculo y es muy importante porque es el que lleva y trae con el entrenador y es un poco el que tiene que manejar un poco los hilos de ese vestuario, de tener a los que no están jugando motivados. Y que es fundamental. Mirá Nacional con Everest, ¿no? Porque aparte, claro, porque aparte, y ya te voy a preguntar algo sobre Everest, pero aparte, generalmente planteles pesados, ¿no?
equipo grande, selección, como dijiste ahora, vos mencionaste el tema selección, son jugadores de prestigio, de trayectoria, Claro. que no Con es lo mañas, mismo. que cada uno tiene su ego Claro. y que tienen que saberlo manejar, bajarlo para que el grupo sea lo primero. Yo creo que el manejo de vestuario es importantísimo. Y fíjate que ese nexo sería una figura externa hoy al plantel y también externa al cuerpo técnico. O sea, sería es casi inimaginable que pueda ensamblar. No, pero aparte, como dice Ale, tendría que surgir algo de la interna que sea el que, pero aparte el que ese articule. nexo no es sano el tema. O un convocado. Pero Puesto de el afuera, puesto ni no por es un sano. lado ni por el otro. Yo creo que Pero lo mismo que tendrían Bielsa que no hacer lo es... aceptaría, porque Exacto. viene el nexo y le dice, Bielsa, trate mejor a los jugadores, háblele. No, yo te tengo a vos para eso y ya está. Sí, yo creo que los 4 o 5 grandes ¿Es así o no es así? Claro. Sí, tendría que agarrar los 4 o 5 grandes del grupo, los que manejan y los que tienen más capacidad para poder hacer algunas charlas y algunas cosas, para llegar a un acuerdo de funcionamiento, ¿no? Claro. Y de trato y de cómo seguir para estar todos De cómodos, porque el respeto. entrenador también tiene que estar cómodo. Obvio. También puede decirle lo que sea a un jugador sin que se ofenda, ¿no? Obvio. Tiene que haber una ida y vuelta, Total. una sinergia Total. entre futbolistas y cuerpo técnico, a pesar de que no sean amigos, no se lleven bien, pero por lo menos que traten de buscar el objetivo que persiguen, que es el mismo claramente, Total. por un camino del respeto, de la unión desde el punto de vista deportivo. Sí. Pasa que si yo para mí, ¿no? Yo conozco mucha gente que sabe mucho de fútbol. El tema es cómo transmitís, ¿no? Y si vos no tenés la llegada o el convencimiento o la afinidad y vos no sabés cómo es cada jugador, como la cabeza, como hoy lo hablábamos con Ale, hay técnicos que dicen, yo tengo 25 jugadores iguales, a todos los trato igual, las normas son para todos. No es así. Vos tenés 25 cabezas diferentes. Vos tenés 25 formaciones diferentes. Vos tenés 25 jugadores culturalmente diferentes. Vos tenés 25 jugadores que los objetivos no son los mismos. Vos lo que tenés que lograr es asociarlos, primero que nada. Pero vos tenés que llegarle al jugador. Si yo te hablo, y por más que te hable, a vos no te entra, yo soy un mal entrenador. Que eso es lo que yo voy. Vos tenés que llegarle al jugador. Y más el uruguayo. Y más que venimos de un patriarcado futbolístico en el sentido de paternal, no patriarcado está mal dicho, paternal, un sistema paternal como fue el del maestro 15 años. El sentido de pertenencia, primero esto, a pasar a un momento diferente, distante, muy frío. El jugador no está, el jugador uruguayo es otra cosa. Igualmente yo tengo la sensación de que en algún momento Bielsa le llegó a los jugadores. Los primeros, pero viste cuando... Es como que los cansó. No sé, a mí me da la sensación de afuera. Los cansó su estilo, su ¿Sabes lo que forma. pasa? Al principio todo bien, hasta que se agotaron. Cuando se agotaron, Se va. No es, para mí no fue eso. Para mí vos llegás nuevo con el nombre de Bielsa. Con el nombre de Bielsa, porque el nombre de Bielsa es importante en el nivel futbolístico. Es una espalda muy grande, el jugador sabe eso. Entonces todo que sí. Después, cuando empieza a pasar los partidos, vos ves que para el jugador, ahí empieza el jugador a darse cuenta, no, esto no. Esto sí, pero esto no. Entonces el jugador te estudia, el jugador te dice el bicho más grande que hay, muchachos. El jugador te pone el mejor sobrenombre, el jugador te tira la cuerda hasta donde das, el jugador te está estudiando las 24 horas del día el técnico. Pero la exigencia fue los primeros partidos, los primeros 5 o 6 partidos que salieron y los jugadores atentos. Después los jugadores dijeron, pero por dentro empezó el desconforme, me parece, la desconformidad. Sí, yo creo que es con la convivencia más que nada, más que con la idea futbolística. Claro. Yo creo que están convencidos con la idea futbolística y los problemas surgieron cuando hubo convivencia, tanto con América, cuando ya estás mirando otras cosas, ¿no? Cuando la crítica no es por una marca, por una presión, por una llegada tarde, cuando es porque nos queremos quedar un rato más acá, o tomando mate, o siendo a tal lado. El jugador uruguayo tiene ese, como dice Eduardo, que le gusta hacer vestuario, estar juntos, compartir momentos. Y creo que es distinta a la idiosincrasia de otros países, de otras selecciones que Bielsa dirigió y que, bueno, que no le encuentran ese
esa vuelta. Esa Yo vuelta, pensaba, esa me vuelta, imaginaba ¿viste? los Zoom, viste, de 1 hora y media, 2 horas. Al principio está bien, pero después... Y se pueden hacer un poco pesados. Y si esa hora y media es cuando debe estar juntos Claro. conversando, viendo la familia, te tienen encerrado en un hotel viendo... pesado. Y se pone pesado. Se pone Cansa. No, por eso digo, todo tiene su momento. Ahora, estoy de acuerdo en una cosa que dijo Ale. Acá no estamos en desacuerdo de cómo quiere jugar Bielsa. Y no. ¿No? Claro. Porque a nosotros nos gusta toda la intensidad, la presión, la tenencia, es el ideal. Y lo bueno de todo esto para él es que lo logró. Porque el Uruguay-Argentina, el Uruguay-Brasil, el Uruguay-Chile no lo volvimos a ver, lo vimos, pero después, ahora, el análisis de por qué el desgaste. Y entonces hay que corregir. Eso que decía Ale es muy cierto. Y curiosamente en la historia reciente del fútbol uruguayo, de un par de décadas, digamos, había tenido un efecto inverso. Yo me acuerdo de la Copa América que dirige Jorge Fossati, cuando recién había tomado la selección, sirvió para levantar un ciclo que venía torcido, digamos. Escoba Nueva va re bien. Y de ahí levantó a tal manera que Uruguay termina invicto en la segunda rueda de esa eliminatoria. Después se escapa en la clasificación al Mundial y los penales con Australia. Al maestro Tavares también le pasó en sus primeros inicios. Una Copa América, creo que es la de Venezuela, que tiene un muy buen suceso la selección y termina definiendo. Hay ejemplos de que no, es cierto. La Copa América Centenario no resultó, y en Chile también no le fue bien, pero en su gran mayoría esas Copas América, los mundiales, esos ciclos donde la selección estaba junta durante una buena cantidad de días, se potenciaba. Bueno, pero pasaba, ¿sí? claro, ahí está. Y se da al revés ahora. Como dijo Ale, cuando la convivencia fue larga, ahí empezaron las diferencias. En cambio, la convivencia en periodos anteriores, por cómo es el jugador uruguayo, te levanta, te mejora. Sí, yo creo que igualmente en el caso de la última Copa América viene enrabado también con un tema físico, me parece, ¿no? Después del tercer partido, la selección es toda de caer, para mí, en el nivel físico. Claro, la sensación que se tenía de afuera es que el técnico no utilizaba las variantes necesarias para mantener al equipo en la vertiginosidad que él quería. Yo pensé, razoné en ese momento que yo a Bielsa lo considero un técnico de cancha, ¿no? Que tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Porque él el proceso de Chile, el proceso de Newell's, todo conociendo los jugadores jóvenes, los conocía perfecto y toda su evolución y los tenía constantemente. Ahora, él aprovechó, para mí, yo lo dije en su momento y está grabado, debe estar grabado por ahí, que él utilizó la Copa América como para que el jugador se diera cuenta de lo que quería él. La intensidad, la agresividad, y no se podía claudicar. Y lo usó la Copa América para que el jugador, y ahí es cuando el resorte saltó el termostato, hizo tac, y ahí fue las diferencias que empezaron. Aunque yo creo, y mirá lo que te voy a decir, viste el problema de la final con la suspensión de los jugadores, los líos que saltaron. Bielsa en la conferencia de prensa se inmoló por los jugadores uruguayos. Se inmoló por los jugadores uruguayos. Sí. Porque yo la verdad, y lo dije, y aplaudí la conferencia de prensa, que él se inmoló, porque él se tiró contra la Confederación. Se tiró contra la Confederación, se tiró contra todo, defendiendo a los jugadores uruguayos. Públicamente lo hizo así. Que lo quieran ver o no lo quieran ver es otra cosa, pero él se inmoló por los jugadores. Es más, no fue un mensaje frío que bajó. No, fue tremendo. No, muy sentido y con un énfasis muy claro respecto a las situaciones como se dieron. Confrontó con altura y con respeto, porque siempre lo hace de esa manera. Capaz que de las conferencias menos en la que menos habló de pensadas, fútbol. en las que menos, no, pero en las que menos reflexionó. Ajá. Me parece que él dejó ahí salir su sentir. Ahí va. Que no es lo que habitualmente hace Bielsa. Por el contrario, Bielsa apunta mucho a la reflexión, al raciocinio, a la parte analítica, y no siempre lo emocional, lo sentimental. Para Me parece mí que ahí fue salió... Lo mejor de Bielsa que yo escuché en las declaraciones fue esa declaración. Él se inmoló por los jugadores en ese momento. Se tiró contra el poder. Y la gente, no, ¿cómo Bielsa? No, Bielsa lo hizo por los jugadores. Porque para mí lo hizo por los jugadores. Es así. Pero bueno. Sí, los argumentos que él esgrimía en la conferencia claramente iban por ese lugar. Pero es que... Él no quiso
y está bien que así haya sido, él no quiso justificar un hecho de violencia, pero sí encontró Pero acordate que ciertos matices que si los muchachos tienen la familia y qué pretenden que haga. Y la organización, se tiró contra la Sí, organización sí, de sí, Estados sí. Unidos, Sí. contra todo, que no tenían ni idea de que habían hinchas uruguayos y de Colombia en el mismo lugar. Pero si vos ves a tus hijos chicos, le están pegando en la tribuna, ¿qué hace? Por supuesto. O sea, y Bielsa salió contra todo. Y yo lo dije en programas con nosotros mismos. Para mí las declaraciones a Bielsa fueron lo mejor que he escuchado yo en todo el tiempo Bielsa. Quizás de las dos formas que salió del libreto habitual del entrenador, una fue esa, y la otra, que digamos que rompió el molde, no es que haya hecho nada fuera de lugar, fue la última conferencia. Porque él había hablado el día anterior en el partido, sin embargo citó una conferencia de prensa, y tiene que ver mucho con el último resultado, por el nivel del juego y todo lo demás. ¿Sabés lo que noté ahí? Él se podía haber escondido. Se hizo responsable. Y él dijo, no, acá tengo que salir para dar la cara, tengo que poner la cara, porque yo sé que tenemos la cara. Porque ahí terminaba y venía un periodo de 2 meses, 3 meses que no se jugaba. Se escondía y no decía nada. Él quizá no cuando terminó el partido, sino al llegar a Montevideo, porque la explicación se la debía a la gente, hasta eso fue pensado por él. Pero él, mal o bien, si te gustó la conferencia o no, él fue y dio la cara. Y eso es importante. Sí, a mí lo que me pareció ahí también, yo entendí 2 cosas en esa conferencia. La primera es que en Estados Unidos había solo un periodista uruguayo, Claro. con lo cual tenía determinada lógica que hablara un poco más, porque estaba Marito Martínez, que le hizo las preguntas que pudo, pero en realidad después eran todos internacionales. Entonces en realidad me pareció que él sintió que tenía que hablarle a más gente. Y lo otro, le bajó un mensaje a los jugadores también ahí. Porque cuando él dice... Cuando estaba todo el rumor de que los jugadores no estaban conformes con él, o sea, y él dice, pero a mí los jugadores no vinieron a decirme nada. ¿Saben dónde estoy? El día que vengan y me digan que no quieren que esté más, yo me voy. Claro. O sea, para mí eso fue un mensaje de los jugadores y yo, ¿dónde están hablando? Vengan conmigo. Sí, lo que pasa es que salieron, creo, a jugar, a hablar a jugadores que no estaban en la selección. Y ahí se creó un rumor de que no querían. Y realmente los jugadores nunca le dijeron a él que no quería, Claro. que no... Y él reconoce, de parte de él, su diferencia de edad y de trato con los jugadores, de manejo. Lo social. Él lo reconoce. Sí. Que él socialmente, no solo con este plantel, sino que no es un tipo social. Él abre se abre él un poco. Sí. Y cuando incluso se le hacen un par de preguntas medias complicadas, como la declaración de Suárez en su momento, él sale con una jerarquía que dice, yo estoy agradecido con Suárez por lo que nos dio en la Copa América, gracias a él. Y chapó. Sí, claro. El tipo, la verdad Yo que creo... carpeta por todos lados. En cuanto a las declaraciones de la última conferencia, a mí me dejó conforme y creo que fue muy positivo a nivel grupal eso. Porque el tipo se sigue haciendo responsable, él sigue diciendo que es él, y bueno, buscar el respaldo de esos jugadores y tratar de llegar a ese vínculo, porque viene lo más mundial. importante, ¿no? Claro. De hecho, cuando convocó a la conferencia, sobrevoló el rumor de que podría terminarse el ciclo, porque no es habitual que él hable Claro. en conferencia. Sin embargo, lo hizo con todos estos conceptos que ustedes están marcando y con una composición de lugar elogiable, porque la verdad, a vos te puede criticar la gente o los comunicadores, si no me gusta esto. Ahora, que te critique el máximo goleador de la historia de una selección con el cual todo un país seguramente se embandera, o muchísima gente, siempre hay, generalizar no es real, siempre hay algún contra, pero ¿quién no quiere a Luis Suárez? O quién no se paró del sillón para gritar un gol de Luis Suárez? ¿Quién no se emocionó en algún momento? Y claro, y que Luis Suárez, con la investidura que tiene, te critique públicamente de la manera que lo hizo, es bravo bancar, por más importante que vos seas, y la verdad Lo que Bielsa pasa- lo bancó notablemente. Y de ahí para abajo, Pero con otros casos, porque lo hablamos, por ejemplo, la situación de Torreira, lo de Canovio. Bielsa se vino de un avión en Estados Unidos, llegó, es más, pospuso la conferencia porque no llegaba en hora, y cuando entraron a hablar, tiró un dato estadístico de Canovio que había jugado el día anterior. Dije que seguía viendo todos los partidos y dijo, y ayer ganaron 4-1, hizo 2 goles. Sí. Un fenómeno. Pero ojo, también hay que decir una cosa. Yo no estoy en nada de acuerdo. Para mí las tres puntas de un técnico es técnico, táctico, estratégico y emocional. Emocional entra la llegada al jugador y cómo vivís.
cada país tiene su idiosincrasia, cada país es su manera de ver el fútbol. El fútbol uruguayo es emocional totalmente, pasional y emocional. El jugador para rendirse tiene que sentir bien. El jugador se tiene que... Al único técnico, creo yo, que se le permitiría las declaraciones que hizo de su manera de ser para dirigir Uruguay es a Bielsa. Si era un técnico uruguayo, estaba corrido, así sea, cualquier técnico uruguayo, a los 2 minutos estaba corrido. Si vos decís que no tengo relación con los jugadores, que yo soy tóxico y que yo genero tensión. O sea, vos en el fútbol uruguayo llegas a ser un técnico uruguayo que declaro eso, ¿qué haces acá? Es así, porque es fundamental. Y yo creo que a nivel del mundo, porque una vez que nos conocen a los técnicos sudamericanos en otros lados, nos quieren a muerte. ¿Por qué nos quieren a muerte? Porque te sacamos el máximo. Y no es así. Ahora, que fue sincero, fue sincero. Que dijo las cosas, las dijo las cosas. Que los jugadores están en un brete porque tienen su prestigio en sus equipos, quieren seguir manteniendo el prestigio jugando en la selección nacional. Y que no puedan hablar, no pueden hablar, no van a dar una opinión sobre el tema. Y creo que los jugadores van a dar el máximo de cualquier manera. Cualquier jugador uruguayo que se pone la camiseta uruguaya va a dar el máximo. Lo que pasa que es Bielsa. Y eso se bancó. Porque es Bielsa. Porque tiene una trayectoria que lo respalda y lo pudo mantener. Pero otro técnico uruguayo llega a hacer la declaración, por más que sea sincera y todo. Yo soy tenso, yo soy tóxico, yo no puedo relacionarme con el jugador, no tengo manera... Te vas al toque. Bueno, es difícil buscar un comparativo porque venimos de un periodo muy extenso del maestro Tavares, muchísimos años, y después lo de Alonso fue muy breve y además con otra manera de declarar y no, totalmente. Pero digo, en la conferencia, o sea, Diego Alonso mucho más cauto y el maestro Tavares capaz que no yéndose a esos espacios personales, sí hablando más bien de su situación como entrenador, como seleccionador, del país en general. Y bueno, y te acordás que no le gustaba que le preguntaban sobre casos puntuales de los futbolistas y demás, o sea, al maestro. Sí, otra estructura, ¿no? Pero yo lo que yo voy siempre, que es fundamental, ¿no, Ale? Para saber de un técnico, preguntarle a los jugadores. Claro, bueno, sí, sí, total. Sí. ¿Es así o no es así? Y preguntarle a los suplentes también, pero los que no juegan. Preguntarle a los suplentes, ¿cómo es este técnico? Sí, sí. Bueno, en el caso del maestro hemos tenido sobradas muestras y hace poquito hablamos de una situación similar cuando fue la presentación del libro que Seba estuvo trabajando en esa cobertura en el Palacio, ¿fue? ¿El Palacio Legislativo que se hizo la...? No, fue en uno de los salones de la Intendencia de Montevideo. Ahí está, en la Intendencia. La presencia tremenda de jugadores dirigidos por él. Estaban todo el plantel de los jugadores dirigidos por él que estaban en Uruguay, estaban ahí. Y la referencia en el saludo a situaciones particulares con cada uno. A todos le decía una cosa distinta. Quedó marcado lo de Papelito Fernández cuando dijo que regalaba juventud. Cada vez más joven, le dijo. Ahí va. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hacer ¿Y se decidió? ¿Papelito va a seguir o no? No lo tengo claro todavía. Porque viste que el otro día hizo una declaración que estaba en eso. Ojalá que siga. Bueno, lo que sigue es Fix Fútbol, pero después de la pausa que viene ahora, vamos a hablar a la vuelta de la pausa de Peñarol y del periodo de pases y algún detalle más, como siempre en este mediodía futbolero. Ya volvemos. Quiero agradecer, ya recibí mensajes de Artigas, de Florida, de La Valleja. Gracias, qué lindo saber que estamos en todo el país a lo largo